Sean todos bienvenidos a su espacio dedicado a todos los seres humanos de esta tierra, muy especial a unos sectores que trabajan la parte de la parte humana, esa parte sensible, esa parte espiritual. Y en proceso de vida vamos a tener un espacio dedicado para todos los ambientes, todos los sectores sociales, desde la parte médica, la parte religiosa, la parte política y la parte cultural, la parte artística, todos los ambientes sociales. Y hoy tenemos unos invitados muy especiales. Este espacio es conducido por Nuri Vilorio y Leonel Ramírez y hoy tenemos como invitado especial al doctor David Mejía, quien es médico neumólogo, quien es internista y un especialista del sueño. Conmigo está el licenciado Ramírez, Leonel Ramírez, que será conductor de este espacio, y que Ramírez es también una persona con un gran compromiso social, y creo que una de las causas por la cual lo estás acompañando hoy y en los demás restos de los programas es que tiene un compromiso social, un compromiso con una parte tan sensible como es los niños, las niñas y los adolescentes. Leonel Ramírez viene de un trabajo importante, ex militar, y actualmente trabaja como un comunitario, activista comunitario con grandes resultados, siendo un referente de su comunidad. El trabajo que ha realizado Leonel Ramírez es importantísimo porque durante su trabajo que desempeñó como militar, trabajó la parte de la prevención de la delincuencia. Hizo muchos trabajos sociales con los niños, trabajando la parte de la prevención de la delincuencia, dedicándose por años, y hoy lo tenemos solamente para nosotros, para trabajar directamente con la sociedad, retirado de la Policía Nacional, y está con nosotros para dar sus aportes y testimoniar su proceso de vida. Bienvenido, Leonel, a tu espacio que conducirá ya desde hoy. Y bueno, hoy es el inicio, la primicia de este programa Impacto de Vida. El primero lo hicimos con la ministra Pérez, Johanna Pérez, excelente ministra, y hoy, bueno, tenemos un tema muy especial que tocaremos, que es el uso del vapor, la juca en los niños menores y adolescentes. Atención madre, atención padre. Esto es un argumento que toca a la sociedad dominicana y no solamente al mundo. Porque si bien en la República Dominicana tenemos uso de juca, de cigarrillo, hay otros países más desarrollados que no, la juca, el vapor, el cigarrillo electrónico y mucho más allá, el uso casi normalizado en algunos países del cannabis. Y bueno, tenemos el doctor Mejías, que hoy nos hablará de cómo impacta en la salud de los pulmones específicamente, y bueno, también hay un impacto neurológico, hay un impacto cardiovascular, o sea, toca todos los sistemas de nuestro cuerpo, el consumo de sustancias estupefacientes, nicotina, pero en este caso estaremos hablando de vapor y de la juca. Bienvenido, doctor, a su espacio Proceso de Vida. Vamos a testimoniar toda su experiencia y la importancia para los padres y las madres que en estos momentos lo están viendo, de aquí y todo el mundo, de qué sucede cuando su hijo de 12, 14, 15, 16 años usa sustancias como el vapor y la juca. Excelente, muchísimas gracias por la invitación. Doctor, menores. ¿Usted ha tenido casos de menores, adolescentes que se hayan declarado fumadores, que hayan tenido lesiones o daños pulmonares o, más en lo específico, qué considera usted que puede suceder a un adolescente cuando en su proceso de desarrollo de su pulmón, 15, 12, 16 años, ya está fumando cigarrillo, vapor o juca? Bien, fíjate, es importante que vamos a empezar por el principio. Vamos a decir que el pulmón es un órgano que se encarga de extraer el oxígeno del aire. El aire tiene diferentes componentes, pero el que nosotros necesitamos es el oxígeno para respirar, ¿de acuerdo? Entonces los pulmones son el órgano específico, especializado para realizar esa función, y no está capacitado para respirar en ambientes, vamos a decir, sufre daño. Cuando el ambiente está contaminado, el aire no es lo suficientemente puro, y más se afecta cuando hay componentes adicionales en ese aire y no está capacitado para resistir agresiones fuera de lo que debe ser, digamos, un aire puro. Entonces empecemos con que fumar es malo en todas sus vertientes. Y comenzando por ahí,
Si vamos a hablar, nos vamos a mudar específicamente al tema del vapeo, que se trata de minimizar su daño o aplicarle un poco de nobleza, porque es vapor. Pero ¿es un vapor de qué? Hay diferentes modalidades de vapor y el vapor ha ido evolucionando como, digamos, una alternativa menos dañina, eso son comillas, al fumar. El fumar entrega nicotina, que es una sustancia adictiva, que es lo que se supone que la persona recibe cuando fuma cualquier tipo de dispositivo relacionado o derivado del cigarrillo, del tabaco. Pero ¿en qué se entrega esa vapeada, ese vapor? Se entrega de diferentes formas y normalmente esas sustancias son el propenilglicol, glicerina y aldehídos o sustancias que son derivadas de alcoholes que se le agrega sabor y olor, aromas y sabores. Si ustedes ponen velas aromáticas, lo que se le echa a la cera es aceite. Es aceite. Y los sabores normalmente son, y lo pueden buscar en la etiqueta de los refrescos, en la etiqueta de las funditas de golosinas, son aldehídos. Son sustancias muy parecidas al alcohol, que se disuelven en grasas, en aceite. Porque el agua y el aceite no son compatibles, no se mezclan. Y esas son las sustancias que serían hidrosolubles, las que se disuelven en agua. Las que se pueden disolver en aceites son las liposolubles y una de ellas son el alcohol o los derivados. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos a que eso hay que vaporizarlo. De alguna forma, o se electrifica ese jugo, como se le llama, ese líquido, para que se convierta en un vapor. ¿De acuerdo? Si nosotros vemos en la calle un camión que su combustible es diésel, gasoil, y bota humo blanco, porque tiene una combustión incompleta, es un contaminante, ¿verdad? ¿De qué color es el humo del vapor? Blanco, ¿verdad que sí? Entonces es un humo, un vapor intenso, amplio. Ustedes saben que si nos vamos a la física, ley de Boyle y todo eso, los gases ocupan el espacio del recipiente. Cuando una persona inhala de uno de estos dispositivos, el que menos volumen te entrega, porque calienta y molesta, incluso al que lo recibe, es el cigarrillo. Sin embargo, de otros dispositivos como la juca y el vapor, hacen inhalaciones más profundas, por lo que ya yo te estoy advirtiendo un peligro mayor de que hay dosis que pueden ser inhaladas mayores en esos dispositivos alternativos que en el propio cigarrillo. Y no te estoy minimizando el daño del cigarrillo. Entonces comencemos por ahí, que son sustancias que no están aptas para que el pulmón las reciba, que son entre aceites, la misma nicotina, y en algunos casos también la THC, que es el componente activo de la cannabis, que ya es psicotrópico, que ya es, aunque le quieran llamar light, pero ya es una droga. ¿De acuerdo? Porque el alcohol y la nicotina, como producen, digamos, efectos a ciertas dosis que son moderados y que no te alteran tanto la conducta, son legales. ¿De acuerdo? Y además pagan impuestos. Entonces el pulmón, cuando recibe ese vapor cargado de ese aceite y con ausencia de oxígeno, que es con lo que tú respiras, en volúmenes importantes, te puede producir, comenzando porque te puede producir una insuficiencia respiratoria aguda, que te puede llevar al colapso, a perder conocimiento y a tenerte que llevar a una clínica para intensivo. Eso puede pasar. Te puede producir una inflamación de la vía aérea, de la mucosa respiratoria, que te pueda ir produciendo un daño paulatino, que te puede producir lo que nosotros llamamos enfermedad intersticial, que es que afecta a nivel de la membrana de los alveolos, que es donde ocurre el intercambio de gas. ¿De acuerdo? Entonces, aparte de todo eso, puede producir reacciones
inmunológicas que pueden ser agudas o de instalación lenta que te puede llevar a una incapacidad respiratoria en un futuro. Si quieres abundar de cualquiera de esas vertientes, podemos doctor, hacerlo. cuando la gente fuma, se dice que fuman porque son nerviosos, porque le da sueño. ¿Qué efecto directo es que produce la nicotina que la gente fuma porque necesita fumar? Bueno, es un estimulante. Cuando la persona recibe la nicotina, pues siente cierto grado de placer, le estimula la dopamina a nivel cerebral, lo relaja o lo calma, pero eso va a suceder en la medida que la persona se hace adicto, se hace dependiente, va a necesitar cada cierto tiempo de poder adquirir una dosis de ese químico con un compuesto que nosotros lo tenemos nativo, endógeno en el cuerpo. Entonces, ahí vamos como que dice, a suministrarlo no naturalmente, y entonces nos vamos a crear una dependencia. Ya lo que se produce de manera endógena en el cuerpo, pues tú lo vas a adquirir y vas a conseguir efectos que son lo que le provocan el fumar a las personas. Leonel, tenemos aquí al doctor con toda una cátedra, tantas cosas interesantes. En su experiencia que usted tuvo como militar y después como comunitario, porque en su proceso de vida dentro del cuerpo de policía, usted acompañó muchos jóvenes a dar esto de prevención de la delincuencia. Y bueno, cualquier pregunta es abierta, puede hacérsela directamente al doctor con alguna inquietud, mérito al uso de la VAPRE y JUCA. Háblenos un poquito de esa trayectoria, doctor. Bueno, yo estoy feliz primeramente porque esa cátedra que el doctor nos ha expresado aquí, estamos aprendiendo. Y bueno, tenemos con nosotros hoy este conversatorio muy especial con el doctor Mejías, quien es neumólogo, especialista del sueño e internista, que trabaja actualmente en el Hospital de las Fuerzas Armadas, el Hospital Central de las Fuerzas Armadas y también en el Moscoso Puello. Leonel, bueno, tenemos el doctor, tremenda cátedra. Atención, papá y mamá. Importantísimo estas informaciones que está dando el doctor Mejías, porque estamos hablando de la salud de los niños, infantes y adolescentes en el uso de la juca y sustancias estupefacientes, que puede ser la nicotina, el cannabis y otras sustancias. Pero hoy tenemos el tema especial del vapor y el uso de la juca. Bueno, doctor, bienvenido. Tremenda cátedra. En el trabajo de nosotros, que nosotros hacemos en los barrios, tuvimos una experiencia con un joven que tuvo un accidente y precisamente estaba internado en el NEI, pero no pudieron operarlo de una vez. No recuerdo si fue una semana o dos que tuvieron que hacerle un trabajo, me parece, en los pulmones. El caso es que el joven era fumador de vapor y juca. Yo quiero que usted me diga qué pasó ahí. Bueno, precisamente yo trabajé por 6 años en el área, conozco lo que me estás comentando y definitivamente es así, son cosas que la vemos a diario. Probablemente el joven tuvo alguna fractura que fue necesario hospitalizar, porque hay fracturas que se puede imponer un yeso y se manda a la casa, pero en ese caso era necesario intervenirlo con una cirugía para poderle resolver. Entonces, lo que le pasó al joven es que el usuario de esos dispositivos de fumar, sea juca o sea vape, va teniendo cambios que le afectan lo que nosotros llamamos la función respiratoria, que es la capacidad de respirar, los volúmenes que uno maneja del aire que entra y sale, que a veces no es perceptible porque si tú no realizas algún ejercicio y no usas tus reservas, quizás tú no sientas que te falta el aire. Tú estás acostumbrado a hacer tus actividades cotidianas y si no te retas, tú nunca vas a saber ni vas a sentir que te falta un poquito la respiración. Entonces, al ser usuario de ese tipo de dispositivo frecuente, te vas acostumbrando a cómo tú te sientes. Es como el asmático que no se trata de manera apropiada. Él siente un déficit, pero ese es su normal.
entonces se normaliza en la forma en que esa persona se siente, ese fumador se siente. Entonces, cuando llega el momento de que lo van a intervenir, se le hace una evaluación y se dice, no, es peligroso operarte ahora, porque es una cirugía que si hubiese sido debido a muerte, de emergencia, quizás se arriesgan y pudiese fallecer en el transquirúrgico, en el proceso de la cirugía. Pero como se estabiliza y no corre peligro la vida de manera inmediata, pues se le da el tiempo y cuando por ejemplo, el facultativo que estuvo involucrado en ese caso, dice, no, espera, la función pulmonar de él no está apta para ese procedimiento, para ese tiempo, para esa anestesia, entonces vamos a mejorarlo y se le aplican medicamentos, se mejora, se desinflama esa vía aérea para que luego pueda recibir ese proceso quirúrgico sin que tenga riesgo o con un riesgo reducido de que fallezca en la cirugía. Doctor, pero yo no fumo juca, pero mi ambiente, esto es una suposición. Sí, claro. Pero con las personas que yo hago relaciones sociales, fuman juca y son mis amigos. Y porque yo le diga que yo no fumo juca, ellos van a seguir fumando juca. ¿Qué pasa si yo sigo relacionándome con esas personas que fuman juca? ¿Qué puede pasar conmigo o con cualquier oyente que está oyendo esto? Definitivamente. En los ambientes donde se fuma está el riesgo del fumador de segunda mano. El humo que se libera en el ambiente le afecta. Pasivo. Es el fumador pasivo. Pasivo. Le afecta al que está en el entorno. Y en el caso, por ejemplo, del cigarrillo o de la juca, que tienen un filtro, el cigarrillo y la juca, el líquido que tiene, que debe de ser agua potable y estéril, o sea, un agua de consumo humano, no agua sucia de una llave que no tenga, no digo que el agua de la llave no sea buena, sino que no tenga buen manejo y que puede estar contaminada con bacterias o parásitos. Eso puede infectar, porque es una de las aristas del vapeo y del compartir los dispositivos de fumar, principalmente la juca, porque el vapor se pone en un bolsillo y es quizá más personal, pero la juca se comparte, que es parte de la cultura de donde viene ese dispositivo. ¿De acuerdo? Pero el humo se libera en el ambiente y principalmente si es cerrado, pues le afecta al que está en el entorno que tampoco está fumando. Y puede producirle un daño importante, quizás menos, pero puede producirle un daño importante y le puede desencadenar todos los problemas relacionados con el fumar, desde bronquitis hasta cáncer. Una pregunta para conectarme con lo que acaba de decir usted, doctor. Es que se comparte. Yo he visto ambientes donde se pasan la manguera, ¿no? Claro. Y uno la sustituye, la boquilla, pero he visto personas que directamente van y tocan este pitillo. Sí. ¿Qué sucede? O sea, además de la sustancia que está compartiendo, una persona puede tener hepatitis C, puede tener otra información, o sea, que se pueden transferir por vía de la saliva. Las enfermedades que se transmiten por contacto, ¿sí?, son perfectamente transmisibles con esos tipos de dispositivos. También enfermedades virales, póngase que ahora estamos en una época de brote de virus respiratorios. Si hay alguien con virus respiratorio, como el coronavirus, COVID, influenza, se pudieran transmitir por ahí con la tos, la respiración en ese ambiente y bacterias que producen neumonía y neumonía grave, porque también hay bacterias agresivas que son principalmente las que llevan las personas que fuman, que le producen enfermedad grave, que le puede producir la muerte. Hacer una neumonía grave la pueden conseguir con el compartir estos dispositivos y no necesariamente esa bacteria va a enfermar a los demás, porque quizá hay uno de los individuos que está susceptible y ese presenta una enfermedad grave. Entonces, eso son cosas que se pueden dar, la transmisibilidad de enfermedades infecciosas, bacterianas, virales. Con el intercambio del utilizo de la juca. Leonel, yo quiero hacer otra pregunta, porque como nosotros sabemos, esta ley es que regula a los menores de edad. Y aunque muchos de ellos de 12 años para abajo son inimputables, de 13 años son imputables. Y en el tiempo que yo estuve en la policía,
hubieron jóvenes de 13, 14, 15 que hurtaron para comprar vapor y juca. Claro, muchos hicieron robo simple, que con un robo simple le dan un criterio de oportunidad, pero otros eran con arma de fuego, ya es un robo agravado. Y esos jóvenes iban a parar al Réfort de San Cristóbal, a Rafey, a Najayo Menores. Y le digo que yo haciendo mi pasantía en Derecho Penal, en niños, niñas y adolescentes, me vi con esos casos de jóvenes que estaban presos por delinquiendo por eso que usted está hablando, por el vapor y la juca. O sea, que la dependencia, o sea, o sea, así como la nicotina, la cannabis, cualquier sustancia estupefaciente causa dependencia, sí. La juca, el vapor pueden crear dependencia. Claro, porque la juca es un tabaco, en una forma, le llaman la piedra. Es como un carbón. Un carbón. El carbón es un consolidado con otras adiciones que se quema, hay combustión y que se fuma ese humo. El vapor se venden los líquidos o los jugos para recargar el que es reusable, y también hay que no son reusables, que vendría siendo el aliciente de la higiene, el más higiénico, el que se descarta, ¿no? Pero igual sigue siendo, puede ser un foco de infecciones, pero es altamente adictivo. Dependencia. Claro. ¿Y el cáncer, doctor? O sea, ¿qué posibilidad de cáncer? Yo que tuve un pariente muy cercano que murió, era fumadora, y murió, le hicieron una lobotomía con el COVID, perdió la vida porque fue infectado, o sea, durante el periodo de recupero post-quimioterapia. ¿Qué posibilidad de cáncer tiene una persona que fume una otra sustancia? El cáncer de pulmón es el que más mata, el que quizá más tarde se detecta, porque quizá no hay se habla mucho de cáncer de mama, de cáncer de próstata, que son comunes, pero el cáncer de pulmón es tan frecuente y se detecta más tarde porque de repente tenemos quizá lo que tuvimos mejor acceso a la educación, tenemos más costumbre de hacernos el chequeo anual, de que ya fui a chequearme la próstata la primera vez, ya se chequeó el ginecólogo y el ginecólogo le dijo, vamos a hacerse su examen de mama y le mandó incluso una radiografía, pero entonces realmente no hay tanta inversión en prevención para otros tipos de cáncer que pueden ser completamente o digamos prevenible de manera importante si esas actividades pues tienen menos exposición y menos acceso. Recuerda que, por ejemplo, usted que ha vivido en Europa, que las cajas de los cigarrillos en Europa y en algunos países tienen la mitad de la caja una foto, un mensaje grotesco que espanta. Es grotesco, es tanto como si fuera de terror. Con imágenes. Con imágenes de enfermedades y de personas en estados terminales. Entonces, en el medio nuestro, eso no sucede. Tenemos la ley, no recuerdo el número, 4708, no, me corrigen, lo ponen en subtítulo, la corrección, que tenemos la ley, pero es débil. Entonces, no obliga que impuestos de esos rubros se dediquen a prevención. Se ha hablado y parte de la industria está de acuerdo con que se regule. Los que tienen regulaciones y que participan formalmente como negocio, le interesa que se regule, pero los que no son formales, que son, digamos, marca X, no le interesa que se regule porque pueden salir del mercado. Entonces, ahí hay mucho conflicto, incluso ético, de decir, ¿y entonces qué nos conviene? Regulamos y en cierta forma quizás favorecen a los que son empresas grandes, multinacionales, porque ellos quizás sí van a cumplir con las normas que puedan instituirse para controlar estas cosas. Y quizás vamos a ser específicos con el vape, porque la juca aquí
está prohibida por una resolución de salud pública que tú dices, no es un decreto, no es una ley, pero una resolución de salud pública de algo que afecta a la salud, que no recuerdo el año, pero no hace tanto, lo podemos buscar en el internet. Hay una resolución de salud pública donde se prohíbe fumar en público y comercializarlo abiertamente. No es que tú te van a meter preso porque tú tengas una juca en tu casa y te la puedes fumar, ese es tu problema. Pero ya cuando le afecta a otro, que le afecta a la vecina que tiene la ventana ahí mismo del callejón, o tú no debes de hacerlo en un resort que te afecte a ti. En el privado lo puedes hacer, pero no lo debes hacer en público ni comercializarlo. Y aquí tú vas a cualquier barrio y te encuentras fulanito vapel o fulanito juca y negocios grandes con letreros que ya nos hemos hecho insensibles a eso, porque como ya la resolución no es reciente, pero no deja de estar vigente. Entonces, lo que se ha puesto en el tapete reciente de regular y englobarlo todo o de mejorar la ley, muchas veces quizá hay temas más importantes en la palestra, digamos, tipo en el Congreso, que quizá ocupan más que preocuparse por estas cosas. Atención, salud pública. No solamente se trata de hacer una ley para regular, limitar el uso, la comercialización de una sustancia que puede ser dañina a que le queda al lado, a que le queda al frente, a que le queda atrás, sino solamente a que aquellos entes que son encargados para vigilar que esas leyes sean aplicadas, pues atención, porque estamos hablando de un tema que interesa directamente a una parte muy sensible, importante de esta sociedad y el mundo, que son los niños, las niñas, los menores y los adolescentes. Sabemos bien, doctor, que el uso de sustancias estupefacientes de cualquier naturaleza puede limitar la actividad física, la memoria, la concentración a los jóvenes y niños. O sea, un niño que 16 años esté fumando la juca, el vapor, puede tener problemas de concentración o de agotamiento físico cuando se trata de hacer una actividad deportiva. Sí, claro. Si, por ejemplo, el humo o el vapor que se inhala te puede ir inflamando los pulmones en cierta medida, más en un individuo que en otro, y puede producir limitación al ejercicio. Lo de la adictividad de esa sustancia es incuestionable, lo que le va a producir la sensación de urgencia en algún momento. Por ejemplo, está en un aula y si necesita una dosis, le va a producir una ansiedad, lo va a tornar inquieto, intranquilo. O sea, que puede tener problemas de comportamiento. Claro, de conducta, comportamiento, que quiera retirarse, o si hay un tema de una libertad en ese entorno, de que se pueda dar su vapear ahí o hacerlo de manera escondida, que ha pasado en lugares donde se supone que no se debe hacer, en un autobús, en un cine. Se ha tomado mucha libertad con esto. Entonces eso puede crear un conflicto de que un maestro le pueda llamar la atención y que en un entorno donde pueda haber algún tipo de conducta antisocial, o se puede generar violencia también, o un maltrato que es generado a partir de ahí. Ahorita le hice una historia así mismo, Joel. Un joven jugando baloncesto de 15 años, no podía jugar 2 cuartos. Y él nos confesó a nosotros que era que estaba usando el vapor. Nosotros, al ver que el joven tenía el potencial para llegar en el baloncesto, le hablamos con él entregó los vapor que tenía, lo volvimos a visitar un mes después. Pues déjeme decirle que el joven hoy está aquí en el distrito jugando baloncesto porque él puso de su parte, porque un amigo de él tiene una beca de baloncesto y él quiere también conseguir una beca, pero tuvo que dejar el vapor. Excelente. Otra historia que nosotros vimos, porque nosotros dábamos charlas en las escuelas, es que un joven se me acercó y me dijo: comandante, aquí nosotros fumamos vapor, pero cuando hacen requisa, cuando la policía hace requisa en las escuelas y nos quita el vapor, nosotros tenemos que comer menta. Dije, ¿cómo menta? Sí, porque no, es una ansiedad, comandante, es un vicio.
sea, le Wow. causa ansiedad. Sí, me dijo, Yo no sí. quiero ser repetitiva, pero es importante que el doctor explique a todos los padres, las madres, a la sociedad de República Dominicana y el mundo, porque estamos en el 1073 de Claro, el canal nuestro Fopredón TV Internacional. En un joven de 12, 13, 15 años que todavía, bueno, sus pulmones, todos sus órganos están en proceso de desarrollo, ¿qué impacto puede causar la juca, vapor o el cigarrillo electrónico? Mira, en realidad el desarrollo pulmonar de los 8 años hacia atrás, ya el resto es crecimiento. Y lo podemos decir como nos decía un profesor una vez que se puede aplicar al pulmón, un neurólogo que nos dio clase. Decía, tú naces con tu neurona y eso es tu dote, esa es tu herencia. Eso fue lo que te entregaron tus padres. Hay de ti si tú no las cuidas, porque eso, por más que se hable, la madre, lo que tú quieras, no se van a regenerar como estuvieron en un principio. Puede haber curación de algún tejido, pero eso tú no lo vas a recuperar. Y eso es capacidad cognitiva. Ahorra, o sea, cuídalas, porque eso tú no tienes cambio, tú no puedes comprar de eso. O sea, decir que el daño es irreversible. Pasa al pulmón y quizás en inicio el daño pueda ser reversible, pero luego va a quedar un daño que va a dejar secuela. En el caso del joven deportista, quizás revirtió, pero no lo medimos. Entonces, pasa que si no buscan ayuda, si buscan ayuda, nosotros podemos en la parte pulmonar mejorarlo y vamos a decir, llevarlo a lo más normal posible, ¿verdad? Eso lo podemos hacer y valorar el daño que pueda haber dejado o que pueda permanecer de secuela. Pero la parte de la adicción, eso tiene un protocolo para tratarse, que es más psicólogo y psiquiatra. Es intervenir esas adicciones y son personas profesionales que tienen entrenamiento particular en manejo de adicciones. Nosotros tenemos orientación y formación porque nos interesa y en la parte profesional el neumólogo, aunque no hay, pero hay cursos formales donde uno participa y en los congresos y uno se va educando porque nos compete y nos apasiona el tema de, por ejemplo, el cese tabáquico o de ese tipo de adicciones y podemos manejarlo, pero los encargados de eso son los encargados de salud mental y hay que intervenir a veces para que eso suceda, porque no es que el primer paso yo quiero dejarlo. Exacto. Pero a La veces voluntad. No se puede. Sí. No es suficiente, necesita esa ayuda. Doctor, pero oiga esta. Yo fumo vapor, solamente vapor, pero puedo yo ya el vapor en un determinado momento no darme la nota que yo quiero y puedo pasar a marihuana o puedo pasar a cocaína. ¿Se puede dar ese caso? Usted lo ha dicho. Y quizá a otras tipo pastillas que son más comunes en los jóvenes. Usted sabe que pasan. El tema discreción en el tema del vapor es importante porque como existe el estigma de que papá o mamá me ve, eso es algo pequeño, diminuto. De hecho, hubo un tipo que creo que se llamaba Joule, algo así, que era como una memoria USB pequeña. Eso está retirado del mercado y eso está en conflictos legales, demandas de grupos y todo eso. Mini cigareta, sí. No, era como de chiquitico. Ese fue uno de los primeros, de los más famosos. Que se podía esconder en cualquier sitio. Eso se podía sitio. pedir hasta por internet en el bolsillito de los pantalones jeans. Cabe perfectamente entre la media en una esquina del zapato. Y entonces la discreción del vapor, de los que son pequeños, porque hay vapor que son groseros y grandes, y muchos tuvieron tema de explosiones porque llevaban baterías, y hay un vapor que se ha dejado de usar porque ese es muy agresivo a nivel pulmonar, que era el uno que tenía unos coil, como una resistencia de metal que se le ponía un algodón y se le humedecía y entonces él cargaba. Esos vapes, esos son fatales y de hecho algunos llegaron a explotar y parte de esos electrónicos fueron retirados y prohibidos en algunos lugares. Eso vamos a decir, están en extinción. Ahora los más discretos
son que se recargan, que tienen, y algunos que son desechables, producen esa privacidad de que tú no andas exponiendo, no es igual que un cigarrillo que tiene un estigma que te está fumando, déjame irme de aquí. Pero el vape tú te da un copazo y guarda en el bolsillo y ahí nadie se percata de eso. En cualquier sitio, incluso yo he estado en fila de banco y alguien se da un copazo y no, usted lo percibe, pero cuando van a ver, el humo no está ahí, nadie se dio cuenta y que no pasó nada. Siente el olor, ¿no? Y solamente se dan cuenta si alguien lo delata. Sí. Mire ese chivato que me dijo que estoy fumando aquí. Doctor, yo lo estoy oyendo a usted y me estoy riendo por dentro porque fue el caso de la especie en una escuela. Porque la requisa se le hace a la mochila, ¿verdad? Pero entonces, ¿verdad? Entonces hubo uno que dijo, comandante, él no tiene nada en la mochila. Sí, tenía un vaporcito que yo nunca en mi vida hubiese visto un vaporcito tan pequeño como ese. Otra cosa, doctor, que hay un video por ahí en YouTube de un joven que le explotó un vapor en la boca y le llevó parte del labio, de los labios. Me parece que es el vapor que trae la batería, que produce ese efecto. Sí. Entonces, los padres, nosotros tenemos que hacer un trabajo con nuestros hijos. No podemos darle todo a la policía y al gobierno. La primera prevención somos nosotros como padres, ¿verdad? Entonces, las autoridades en las escuelas que sigan la secuencia y el Estado Dominicano. Yo creo que es lo correcto. Que no solamente dicten normas, leyes, sino que haya un ente de vigilancia, de seguimiento. Y creo que aquí en este país es necesaria una real y verdadera asistencia social que trabaje desde la escuela, que sea el profesor, el enseñante, la maestra, el director escolástico, que siga, porque el enseñante tiene que estar también atento al comportamiento de un joven en las escuelas, cuando son inquietos, cuando son imperativos, que son intranquilos, que hacen, propio que se nota que hay un problema de comportamiento. Atención, profesor. Entonces, creo que la base es que CONANI, que el ente que regula la asistencia y tutela a los jóvenes, a los niños, pues creo que debería de activar bien inmediata, y si ya lo están haciendo, proceder a que se ejecuten propio bien, donde desde la escuela puedan hacerse controles especiales y denunciar comportamientos especiales que pueden ser causa del utilizo de una sustancia estupefaciente. Entonces, quedamos que la juca, el vape, puede ser el inicio de una dependencia. Claro, claro. De una adicción mayor. Claro que sí. Y es la puerta de entrada y te puede... ya se dice que, por ejemplo, con el tema de las adicciones hay cierta predisposición que incluso se pudiera percatar en edades tempranas, como por ejemplo, claro, a ese muchachito le gusta mucho el chocolate, por ejemplo, y él siempre anda, entonces tú puedes identificar una tendencia pudiera ser, o sea, ya para abundar en eso, un especialista de la salud mental. Entonces, si tú tienes un joven que tiene la tendencia siempre va a ir a buscar más, y es muy probable que ese sea un pasaje al uso recreativo de otro tipo de sustancias. Doctor, ya para terminar, ¿qué mensaje usted como doctor especializado en un área que seguramente ha tenido casos especiales de menores, infantes, que no necesariamente vienen de un problema de dependencia, de consumo de sustancias estupefacientes, pero que esos jóvenes que ya tienen un condicionamiento, que son asmáticos, imagínense un asmático claro. que fume, ¿qué sucederá? O sea, ya tienen sus pulmones comprometidos. O sea, ¿qué mensaje en este momento que ustedes le podría dar a los padres para crear, vamos a hacer una campaña de sensibilización y concientización a las familias dominicanas y con ello las instituciones que tienen que intervenir para tutelar a los jóvenes, niñas y adolescentes? ¿Qué mensaje usted le daría a esos padres para que estén atentos, y sobre todo a aquellos que ya tienen un problema asmático, que saben que son asmáticos, que tienen esa limitación de salud? Mira, lo principal es, como le decían los viejos a uno, es el ejemplo. Entonces, tenemos que predicar primero con el ejemplo, concientizarlos. La prevención es lo más importante, no probarlo. Amén. No probarlo. No importa que tú vengas de un barrio, de un residencial, tú puedes estar expuesto.
Entonces, hacer la conciencia de que ese tipo de cosas son peligrosas y altamente adictivas, y lo principal es no probarlo a veces los jóvenes. Y en muchos momentos el adulto, decir que no se nos hace difícil. Y no es malo decir que no. Y he escuchado algunas campañas en internet que usa eso. Decir que no no es malo. Tú puedes decir que no y alejarte y buscar ayuda, informarle a tu profesor, a tus padres, a tu tutor, a alguien, a tu hermano, el mayor. Me está pasando esto, alguien me ofreció, porque empiezan por ahí. Fúmate eso, prueba eso para que tú veas. Y a lo mejor esa es la forma de entrar y de que el que provee quizá obtiene mercado, quizá en lo ilícito. Y lo otro es que el control en los establecimientos que debe de pedirse identificación. Por ejemplo, en una plaza donde hay juegos de niños, donde se estila que menores anden solos, el papá se sienta en el café a tomarse un café y los niños andan paseando, viendo tiendas, porque hay un ambiente seguro. No debe de haber un stand que venda eso y que tampoco sea responsable de, por ejemplo, mostrárselo en una vitrina, que es muy... proponerlo, ¿sabes? Sí, Donde esté la propuesta. Está muy expuesto. Entonces, eso el mensaje es prevenir. Y nosotros educarnos, porque ahora con la internet y los mensajes y los emojis, nosotros tenemos que educarnos, saber qué significa ese emoji y preguntarle y revisarle su celular y revisarle la mochila. Más control y más supervisión. Leonel, usted como abogado que estuvo ya trabajando en el sector de prevención de la delincuencia, que conoce hasta la posibilidad, doctor, de que un menor, comenzando con pruébalo y mira esto, se convierte en un comerciante de esa sustancia para otros menores, que es muy común aquí y en otros países. Mensaje, doctor, a esas instituciones que usted sabe, porque estuvo adentro, que tienen la responsabilidad de controlar y manejar esos aspectos para tutelar nuestra niñez. El doctor dijo algo que me llegó profundo. El ejemplo y no probarlo. El que nace en barrio y se cría en barrio sabe que lo que el doctor le está diciendo es una realidad. Actualmente hay un joven en la cárcel de La Victoria de Sabana Perdida, residente en Sabana Perdida, que en una ocasión en la adolescencia de 18, por ahí más o menos, yo le dije, ¿por qué tú fumas marihuana? En ese tiempo, doctor, le estoy hablando de unos 20 años. Y él me dijo, mi papá y los amigos fuman. Entonces, cuando ellos tiran la colilla, yo la cojo. Él empezó fumando marihuana, doctor. De ahí pasó al perico. De ahí pasó al crack. El crack se le llevó los dientes. Se convirtió en un delincuente y hoy está cumpliendo 30 años en La Victoria. Un joven que se crió conmigo en Sabana Perdida. Otra cosa que usted habló de la resolución, el general Rosado Mateo, cuando era director de la DNCD, hizo mucho énfasis en eso. Y en ese tiempo yo era policía. Y yo decía, pero ven acá, hay una resolución. El director de la DNCD está haciendo énfasis en eso. Y en la esquina de mi casa venden esto. Y si sigo más para adelante, otro establecimiento. Pero ¿y cómo es? Entonces el doctor ha dicho algo, el ejemplo. Vamos nosotros como padres a hablar con el ejemplo. Joven, no la pruebe, no importa quién te la dé. El que te la dé, denúncialo. Y nada, las autoridades, por favor, vamos a poner nuestro granito de arena. Yo vengo de ese sistema y yo sé lo que le estoy diciendo. Fueron 22 años que yo duré ahí. Y a mí me preguntan, pero ¿por qué te fuiste tan joven? Por varias cosas. Y una de esas es que el policía honesto no puede vivir con el sueldo de la policía. Y otra que yo veía cosas que yo no estaba de acuerdo, no podía hablarla, no podía denunciarla, porque me hacían un traslado para Jimaní, pero ahora, como civil, sí yo voy a alzar mi voz. Muchas gracias. Gracias Leonel, gracias doctor Mejía por ese grandioso, digamos que fue un máster, ¿no? Fue una especialización. Yo no soy médico, pero lo que he aprendido casi. Bastante. Ya me va a servir muchísimo para poder manejar alguna situación. Información es fundamental para compartir con mis amigas y obviamente este video que va a llegar al mundo. Gracias doctor por compartir con nosotros por la invitación. este espacio. Bueno, más adelante tendremos más de proceso de vida.